Duelo migratorio y la Navidad, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan en el estudio Hildamar La Chica, psicólogo clínico, y también la psicólogo clínico Meury Rivero. Bienvenidas ambas, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos en Soluciones a conversar sobre este tema tan interesante y que además en este momento seguramente afecta a muchos venezolanos. Bienvenidas. Gracias. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación preguntándoles cómo se puede definir el duelo, qué es el duelo, y si aplica justamente duelo en el momento en el que en este momento muchas familias están atravesando de esa migración de varios integrantes de ese grupo familiar, y justamente esta época de Navidad, que es una época ya de por sí que hace que muchos pues se sientan tristes, a lo mejor porque lo que representa la Navidad. Okay. Sí, sin duda el mes de diciembre es un mes vulnerable para muchísimos venezolanos y creo que a todos nos ha tocado en algún momento vivir de cerca lo que es el duelo migratorio, que por cierto es uno de los más difíciles de tratar, de abordar y también de superar por las implicaciones que esto conlleva. El duelo migratorio hace referencia justamente a la elaboración que hace el ser humano tras una pérdida. Justamente cuando te vas del país, de tu país de origen, pues dejas atrás muchísimas cosas, no solamente la cultura, no solamente tus familiares, no solamente cosas tangibles, sino también cosas intangibles, cultura, idiomas, y pues ese proceso de elaboración es el que pues la persona realiza o intenta realizar para pues digamos superar este proceso tan complicado de llevar. ¿Tiene varias etapas este duelo migratorio? Tiene varias etapas, pero a la vez también es bien complejo, tal cual como lo decía la licenciada Hildamar. El duelo migratorio es un duelo bastante complejo, o sea, porque estamos hablando de distintos tipos de duelo que se accionan al mismo tiempo. La persona pierde el estatus, por ejemplo, cuando migra. No es la misma persona conocida, o sea, tú migras y no eres tú con todo tu recorrido histórico, Claro. tu profesión, etcétera. Es la familia tal cual como la conoces, comunicaciones tal cual como la conoces. El lenguaje incluso se pierde porque llegas a un lugar donde hay otros modismos. Entonces no, a veces se te dificulta comunicarte, y Comunicarte. aún cuando estén hablando el mismo idioma, ¿sí? Porque hay pequeñas sutilezas en el lenguaje. Entonces sí, tiene varias etapas, al igual que el duelo convencional, porque bueno, al principio hay como una especie de negación. Es bastante recurrente que la gente dice, estoy feliz porque me voy a ir, y después cuando está en el lugar dice, pero bueno, yo como que estaba medio loco, porque ahora estoy aquí, ahora estoy triste, entonces ¿qué me pasa a mí? Yo como que no sabía lo que quería. No, es que el duelo es así, pasa una parte de negación, que es donde yo me fijo en lo que me gusta o lo que me hace feliz, y luego cuando empiezo a contactar que es real, cuando empiezan a pasar los días y ya me cae la locha, como se dice en criollo, entonces allí es donde empiezo a contactar con los sentimientos de pérdida, donde empiezo a ver qué fue lo que dejé atrás y empiezo a darme cuenta de lo que da mucho miedo, que es lo inesperado, que es el futuro, ¿sí? Y es allí donde empiezan a moverse las emociones y se despierta este boom emocional, estos altibajos. Entonces sí, tiene etapas. ¿Cuáles son esas o las formas de manifestarse ese duelo migratorio? Porque a lo mejor estamos iniciando pues una vida, una nueva vida en otro país, y al principio pues pasamos esa etapa de conocer, de ver cosas nuevas, pero puede ser, como lo decía el Meury, pasamos una etapa en la que comienza como un bajón, ¿no? En esa alegría que podemos tener de llegar a un país nuevo y de explorar un país nuevo. ¿Qué empieza a manifestarse en esa persona? ¿Cuáles son esas primeras señales que, epa, debemos frenar? Bueno, fíjate que yo siempre digo que cuando la persona va a otro país hay como una primera o sea, la primera etapa yo la denomino luna de miel. Eso es Como una bonito. especie de reconciliación, de Nada. conquista, ¿no? Y además lo vives como un turista. Cuando tú viajas a otro país, te quedas un mes, tú dices, bueno, esto es maravilloso, es lindo, ves las cosas, las bondades que te da este nuevo país, pero luego cuando de verdad estás viviendo allí, pues empiezas a reencontrarte con cosas, o mejor dicho, no encontrar cosas que tú de pronto te habías hecho una idea, como había dicho Meury, en la parte de la incertidumbre, y no hay nada más caótico para un ser humano que la incertidumbre, no saber qué va a pasar. ¿Por qué no? No genera estructura, no genera esa seguridad, no genera esa predictibilidad.
Entonces, pues dependiendo de los recursos emocionales, porque valga que el duelo migratorio pone en evidencia cuántos recursos emocionales tienes tú. Evidentemente que cada persona maneja el duelo migratorio dependiendo, digamos, de estos recursos. Bueno, podemos conseguir personas que evidentemente se deprimen, personas que empiezan a padecer de trastornos de ansiedad. De hecho, si nos vamos a la literatura, nosotros los psicólogos nos manejamos por el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Ahorita vamos por la 5ª edición de SM5. Los psiquiatras y los psicólogos nos manejamos por allí. Y digamos que la migración constituye un factor de riesgo ambiental para que se susciten conductas justamente de ansiedad, de depresión. Y si tú realmente no tienes redes de apoyo importantes, que esa es una de las recomendaciones que se espera pues cuando uno va a otro país, pues es muy fácil que tú pues inclusive puedas hasta introducirte pues en drogas y estas cosas, porque realmente es muy complicado, como decía Meuri, son múltiples duelos, es el duelo más difícil de tratar e intervenir porque además nunca cierra. Cuando alguien se muere tú lo lloras, vas al funeral, vas al entierro, pero cuando tú decides emigrar, pues cada vez que hay un contacto telefónico, cada vez que hay una llamada, cada vez que hay un encuentro con ese ser querido, es como que si se reabriera esa herida y pues entonces es como muy complicado. También va a depender de la edad de la persona. En el caso particular que yo atiendo a niños, y la mayoría también de mis pacientes los atiendo vía Skype, por videollamada, que están afuera, es notorio que los papás consultan muchísimo porque los niños empiezan a tener cambios conductuales como por ejemplo rabietas, berrinches, dificultades para conciliar el sueño. Entonces, si no entendemos que esto está pasando, pues el abordaje va a ser complicado para los papás o para el entorno familiar. Hacía énfasis en el tema de las edades y la migración. Según su experiencia, y me imagino que en los últimos meses habrá aumentado más los casos que atienden por duelo migratorio, ¿cuáles son esas edades a las que se le dificulta más esa adaptación? El adulto y el adulto profesional. El niño es mucho más flexible, sin embargo, tal cual como le mencionó Hilda, no es que no pasa el duelo migratorio, ¿no? Sin embargo, el adulto es mucho más complejo porque el niño es más flexible. El niño, si tú te pones a ver, la niñez es una continua adaptación. Claro. El niño se adapta de la fase maternal a la fase preescolar, de la preescolar a la primaria, entonces el niño está como más presto al cambio. En cambio, el adulto es más de certidumbres, de rutinas, de cosas ya constituidas. Sobre todo los profesionales, ¿no? Exactamente, el adulto profesional. Tú hablabas mucho de cuáles son los indicadores. No hace mucho yo mencionaba en las redes sociales, no conviertas tu nuevo hogar en una crisálida, porque un elemento importante que se está dando en los venezolanos que han emigrado es que entonces no salen de casa y a través de los aparatos electrónicos siguen conectados con Venezuela, ¿verdad? Entonces toda su realidad es Venezuela, pero están en otro lugar. Entonces puede haber dificultades, por ejemplo, en el tema laboral, porque no rinden y no son lo suficientemente productivos y proactivos en el nuevo trabajo, porque toda la energía está puesta en saber qué está pasando en Venezuela y de hecho muchas veces tú conversas con ellos y tienen mejor más que uno. Mejor información que uno, exactamente. Y entonces transforman la casa en una crisálida, porque no hay momento de adaptarse y no hay mejor manera de adaptarse a un nuevo lugar que observar. Tal cual como decía el Dalai Lama, la única manera que tenemos de aprender algo nuevo es callar y observar, porque cuando hablas solo estás repitiendo algo que ya conoces. Entonces una sugerencia que siempre se la salga y observe para que pueda adaptarse a la nueva cultura. Pero si no lo haces, ¿para cuándo dejas la tarea? Entonces ese es la principal, digamos, el principal síntoma. Otro elemento importante son los elementos depresivos. Lloro con facilidad y empieza a pasar una especie de molestia. O me molesto mucho con Venezuela porque me tuve que ir, o me molesto mucho con el nuevo país y empiezo a verle todo lo que no me gusta. Entonces ya cuando yo digamos de una u otra manera, me inscribo en la queja permanente hacia uno de los dos países, tengo que empezar a ver, ojo, a mí como que me hace falta ayuda, ¿sí?
pero es más difícil detectar la necesidad de ayuda en el adulto que en el niño, porque para el adulto es más fácil voltear y decir, el niño cambió en esta conducta, hizo conductas regresivas, que fue las que dijo Hilda, Ajá. o sea, ahora quiere dormir conmigo en la cama, se está haciendo pipí, es más fácil verlo en el otro, pero verlo en mí como adulto es mucho más difícil. Entonces, aunque los síntomas son más agudos en el adulto, suele ser el que menos busca ayuda. Es así. Ahora bien, esas familias que se van en papás, niños, esa situación en la que se encuentran los papás también la perciben los niños. Ellos también hacen un reflejo, un espejo de esa situación por la que está atravesando los padres. Totalmente. Yo siempre digo que los niños aprenden justo en los momentos en que tú crees que no les estás enseñando nada. Entonces ellos observan también cuando los papás están en crisis, cuando los papás pues no se adaptan al nuevo país, y eso tiene una repercusión, por supuesto, en cómo el niño también asume las nuevas situaciones. Nadie ha dicho que es fácil, pero evidentemente que si los papás están sumergidos en estas conductas, además que los papás que se deprimen y que es fácil, o sea, no es fácil, es común, es lo esperado cuando tú emigras. Ojo, no es que todos tienen que deprimirse cuando emigran. Claro. Pero por lo menos hay un porcentaje allí sí, cuando los papás están depresivos, ningún papá puede hacerse cargo del otro porque te ensimismas. La depresión genera ensimismamiento, entonces no te puedes hacer cargo de los demás. Entonces, evidentemente sí tiene repercusión en la crianza con los niños. Justamente hablábamos de esas etapas que tiene ese duelo migratorio, de cómo se manifiesta. Nos decían pues que los niños hacen un reflejo de lo que sienten los padres, pero no siempre los padres se dan cuenta de lo que están atravesando. ¿Cuál es el punto más álgido de ese duelo migratorio en los adultos? Cuando los adultos hacen una depresión, porque tal cual como lo dijo Hilda, cuando hay depresión hay ensimismamiento, entonces me cuesta mirar al afuera, porque estoy muy metido en mi discurso, muy metido en mi dolor. Entonces cuando hay alguno de los padres deprimido, pero depresión diagnosticada, pues es muy difícil mirar al afuera y muy difícil darse cuenta de esos llamados, de esas pedidas de ayuda que nos dan los niños. Recordemos que los niños, dependiendo de la edad, pero en su mayoría no nos van a decir, oye, es que me está pasando esto, sino que hacen un síntoma que de una u otra manera refleja o lo que le está pasando a él, o lo que está pasando en el entorno, o las dos cosas, porque muchas veces es un reflejo de lo que me está pasando a mí internamente, pero también lo que veo que está pasando a mi alrededor. Tal cual como te decía hace un momento, yo tuve la oportunidad de tratar a una familia que iba a emigrar, y quien hizo síntomas fue la mamá, se deprimió, y la niña le daba contención a la mamá. Obviamente después de que la mamá se dio el tema depresivo, la niña empezó a hacer pues sus síntomas, se empezó a portar mal, empezó a estar más traviesa, pero de una u otra manera ella absorbió, digamos, el estado depresivo de la mamá, levantó a la mamá, pero después queda ella con toda esa carga, ¿no? Carga emocional, exactamente. Entonces, allí el punto más álgido, mira, cuando hacen una depresión y se encierran, porque eso impide que haya adaptación. Y siempre que no hay adaptación al nuevo contexto, pues estamos como en el aire, estamos en la nada, y el ser humano necesita arraigo, el ser humano necesita seguridad. Esa carga que hablaba, que tienen los niños después que pasan esta etapa, o esa depresión en la que se encuentran después los adultos, ¿cuánto tiempo puede pasar con ese estado de depresión, con ese estado de encierro o de molestia con ese país al que estás dejando y el país con el que estás iniciando una nueva vida? No lo sabemos, eso es impredecible. Como habíamos comentado, pues eso va a depender de los recursos emocionales. No todo el mundo se deprime tras emigrar, no todos los niños presentan cambios conductuales. Evidentemente para algunas personas pues va a ser como más difícil, porque insisto, este tipo de duelos pone en el tapete con cuántos recursos cuentas tú, con cuánta flexibilidad, con cuánto proceso de adaptación tú cuentas para hacerle frente, digamos, a esta vicisitud. Hay personas que se pueden enganchar en años, y más si no hay reconocimiento de lo que te está pasando. A lo mejor quizás en el género masculino también le cuesta buscar más ayuda, y quizás también en la depresión en el género masculino los síntomas son totalmente distintos. A lo mejor hay un cambio de humor, se encuentran irritables, y culturalmente entendemos que la depresión es aquel que está llorando, que está tendido en una cama, y justamente va a depender del género, de la edad. En el caso de los niños
los niños pueden presentar agresividad. En el caso de la persona o del género masculino puede generar irritabilidad, también agresividad, entonces lo confundimos y entonces no terminamos buscando ayuda. Y en la medida en que no reconozcamos cuáles son los síntomas realmente de un trastorno depresivo, pues difícilmente vamos a decir, oye, tengo que ir al psicólogo para buscar ayuda especializada y salir de esto, y alguien que me haga ver cuáles son realmente nuestros recursos, con qué contamos para salir de esta situación de la forma más airosa posible. Esto pasa con los que emigran. ¿Qué pasa con esa parte de la familia que se queda? Hace síntomas parecidos. Hace síntomas parecidos porque evidentemente... Y además con más molestia, creo yo. Exactamente, porque fíjate... Con más molestia con factores externos. Sí, señor. Porque hay un elemento bien importante y es el síndrome del nido vacío. Entonces, yo siempre cuando trato el tema migratorio, les digo a todos, uno, que el venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Ese es el primer punto del cual debemos partir. Así porque es. Culturalmente hay un Estamos ADN acostumbrados cultural. bien a recibir. Sí, exactamente. De hecho, antes de que iniciara la época de los 2000, en el mundo entero, lo que existían eran 250.000 venezolanos. Por eso uno salía de Venezuela y cuando hablabas te preguntaban si eras de Colombia, Argentina, Uruguay. Exacto. Nadie atinaba a saber cuál era. Y de hecho hay una anécdota muy particular. A una amiga le preguntaron que si Venezuela quedaba en Sudáfrica, porque ni siquiera sabían en qué parte estaba ubicada. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, al no estar acostumbrados a emigrar, ni a separarnos. De hecho, era típico que los hijos se casaban y entonces decían, no, ya me voy de la casa de mi mamá. ¿A dónde? Ah, conseguí un apartamento en la misma urbanización. O sea, cerquita. Entonces, digamos que la migración más dura que se vivía aquí era cuando la gente era del interior del país y los chamos venían a estudiar en la Universidad Central o en la Católica. Ese era el duelo más fuerte migratorio al que nosotros culturalmente estábamos preparados. Tal cual, lo viví. Exactamente, bueno, ya sabes que es real, ¿no? Entonces, en nuestro histórico es así. Entonces, claro, las madres, los padres, empiezan a sentir que su nido quedó vacío. Y porque además hay todo un proyecto de vida después de cierta edad, que es que van a venir los nietos. Claro. Entonces, ya mis nietos no van a estar conmigo. Entonces, sí, hacen síntomas similares, hay llanto, hay molestia, hay mayor irritabilidad, ¿sí? Y hay reclamo. Hay un reclamo que es muy sutil hacia el que se va, ¿no? Entonces, obviamente, a veces esas primeras comunicaciones que hay a distancia pueden haber ligeras peleas porque está ese reclamo de fondo de te fuiste, ¿no? Ese dolor, esa herida que está ahí abierta. Entonces, tanto apoyo necesita el que se fue como el que se queda. Porque el que se queda transita igual por unas etapas de duelo que empieza por la negación de yo estoy muy contenta de que se haya ido. Pregúntale un mes después para que veas que ya la contentura ha ido como un segundo plano. Pasa sobre todo con los padres, o sea, con las madres, porque pues lo he escuchado de muchas madres que han pasado por este proceso de migración de los hijos y dicen, yo estoy contenta porque se han ido, porque mis nietos van a crecer en otro país más seguro, con tal, con esto, con lo otro. Pero entonces te vas o te das la espalda y están llorando. Sí, totalmente, porque además culturalmente está como muy penalizado, muy castigado, pues que las mamás no se alegren por el bienestar del otro, el bienestar de sus hijos. Y también, no sé si ha sido tu experiencia, Meuri, pero siento que buscan ayuda son los que se fueron. Quienes se quedan, muy poco, van al psicólogo, bueno, porque es que mi hijo se fue del país. Entonces también es válido que quienes se quedan acá, si se sienten mal, también busquen esa red de apoyo, busquen ayuda especializada, porque bueno, también sigue siendo doloroso. Quizás la adaptación la sufre más quien se va porque bueno, tiene que hablar otro idioma, es otra cultura, X, pero en el caso del que se queda acá en Venezuela, también pues tienes que hacer como una redactación allí, claro. Una reestructuración pues de todo. Además porque el que se va, pues el que se queda extraña a una sola persona, o pues a lo mejor ese hijo es la nuera y el bebé, el nieto, pero el que se va, o sea, está dejando todo, hasta su almohada, su sábana, su cama, ¿no? Son muchas cosas más por las que... Sí y no, porque también el que se queda de una u otra manera, algunas abuelitas hasta pierden su rutina, porque algunas se quedan como que, ajá, ¿y ahora qué hago?
porque aquí tal cual como lo mencionaba Ildemar, es muy penalizado que tú digas me siento mal porque mi hijo se fue. Entonces por eso es que todas las mamás al principio están bien. Por supuesto, el bienestar es lo socialmente correcto, pero en realidad hay un pedacito que está sumamente triste porque no fue para eso, para lo que se programó. Entonces hay abuelitas, por ejemplo, que dicen, ¿y ahora qué hago? Porque eran las que iban a buscar al niño al colegio, lo llevaban a las actividades extracurriculares, entonces tenían una vida de jubilación que incluía al nieto, ¿no? Entonces, obviamente allí el que se queda también tiene, porque no solamente perdió al hijo, perdió a los nietos. Y hay muchas que te dicen, pero es que mis nietos ya no me conocen. Recuerdo un abuelito que en una charla que dicté sobre inteligencia migratoria, el abuelito me decía, es que me cambiaron a mi nieto, porque ya no juega conmigo como antes. Claro, es que es a través de medios electrónicos. Entonces yo le daba como una estrategia. Le decía, bueno, vamos a crear un código de camaradería que ahora no funcione a través de los medios electrónicos. Claro. Pero evidentemente el juego es distinto, porque como era el juego con el abuelo llegaba, lo cargaba, el niño se le lanzaba desde el mueble, imposible esa dinámica cuando nos comunicamos a través de un aparato electrónico, ¿ves? Entonces también hay, si es verdad que el que tiene más números de duelos, tal cual como lo mencionaba Hilda, es el que se va, porque el duelo migratorio es tan complejo por todas las ventanas que se abren, pero el que se queda también tiene una complejidad. Y es el síndrome, tal cual como te dije, del nido vacío. ¿Qué pasa con las parejas? Porque hemos visto también en gran cantidad de parejas, de novios, esposos, que pues uno ha decidido irse, el otro quedarse acá por X razones. ¿Qué pasa con esas parejas? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? ¿Pasa siempre que se separan? Esa es una de las posibilidades. Esa es una de las posibilidades si la pareja no estaba fortalecida antes de. Porque siempre se dice, no, es que el nuevo país los separó. No, habían dificultades que se intentaron subsanar yéndose a otro país. Y a veces la migración se agarra como excusa para terminar de dar ese finiquito. ¿Qué pasa con esas parejas? Decía que la gran mayoría se han separado, se han divorciado en caso de matrimonio. O somos después dependientes del celular y de la tablet y del wifi, de tener megas para poder tener contacto con esos familiares que ya no están. Bueno, es que sin duda es un recurso válido. O sea, de hecho es una de las cosas que uno recomienda, pues la tecnología no es 100% mala, ni las redes sociales, ni los equipos electrónicos. Hay que hacer uso de ellas porque... En este momento son buenísimas, es el mejor único aliado. Claro, es lo único que te acerca. No te acerca cuando estás chateando, tienes a la persona querida y estás chateando con otra persona, o sea, evidentemente no. Pero en el caso de la migración, por supuesto que es un recurso bien válido para acercarnos a nosotros como familiares y fortalecer la red, o en este caso el vínculo que tengas con tu pareja. Pero sin duda estoy de acuerdo con Meury cuando menciona que, bueno, si la pareja no estaba fortalecida desde un principio, si no se habló claramente, si no se pusieron pautas desde el principio, pues eso va a hacer que la pareja pueda subsistir, pueda continuar pues durante este periodo, porque también es una prueba de fuego para el que se queda como para la persona que se va. Sí, yo creo que es importante un poco para continuar la idea que estaba planteando Hilda, un plan antes de irse y apegarse al plan. ¿Cómo es la manera de que esta pareja subsista? Bueno, vamos a sentarnos, vamos a planificar, porque una migración es un cambio de vida y todo cambio debe ser planificado. Entonces, si tenemos una estructura previa, acordamos cuándo te vas tú, por qué razones te vas tú, o sea, si esas razones son conversadas, si son acuerdos, no son imposiciones, pues por el contrario la pareja se fortalece, ¿sí? Porque de una u otra manera ambos se van dando contención y se van acompañando en ese proceso de mientras tú estás en un lado y yo estoy en el otro. Pero tiene que haber un fortalecimiento previo y establecer un plan donde cada uno sabe qué esperar del otro. Es decir, bueno, tú te vas a estar tantos meses, luego de eso pues yo me voy y ya mientras estamos apegados a ese plan y es un proyecto de pareja como cualquier otro, como cuando se compra una casa, cuando te casas. Tal cual, es un proyecto idéntico, por tal motivo debe conversarse y deben llegarse a acuerdos. Ahora, si no existió nada de eso, si fue que uno llegó con el pasaje y le dice al otro, bueno, yo me voy y espero que tú te vayas, bueno, ahí sí la cosa está casi que condenada al fracaso, ¿no?
Pero todo lo que se prevenga, todo lo que sea conversado, tiene unas altas probabilidades de ser exitoso. Sí, y chequear de nuevo ese proyecto de vida. A veces ese proyecto va cambiando en la medida que pasa el tiempo. Entonces, bueno, antes de irnos, bueno, seguimos manteniendo el mismo proyecto de vida, nos vamos por las mismas razones, y si eso pues tiene una congruencia entre ambas personas, pues posiblemente esa relación va a sobrevivir, digamos, a esta situación de migración donde primero se va uno y luego va a irse el otro. Además que debe haber una confianza, ¿no? Allí eso juega un papel importante. Confianza, y por un lado confianza para el tema amoroso y afectivo, pero hay un tema importante que generalmente es desdeñado por las parejas y termina siendo mella en lo que es la disolución de las parejas. Y es que cuando se hace el plan, los que planifican no consideran solo el aspecto afectivo y se les olvida el aspecto de la autorrealización. ¿Sí? Nos vamos muy en el nosotros, como nosotros nos amamos, nosotros que tanto nos amamos, ¿verdad? Nos vamos juntos y entonces solo pensamos en la parte amorosa y olvidamos la parte profesional. Y entonces de repente resulta que en nuestro plan escogimos un país donde las posibilidades de realización son absolutamente del otro y no mía. Y eso al principio está muy bueno. Pero después de que pasa un año, ya la cosa empieza a cambiar porque yo también empiezo a tener mis expectativas y mis deseos. Porque si nos vamos a la pirámide de Maslow, aquella de pues ir cubriendo nuestras necesidades, pues la verdad es que el ser humano tiene necesidad de autorrealización. No implica de que a juro tiene que ser una realización en el ámbito de mi profesión, sino que si el lugar que escogemos de una u otra manera ofrece la posibilidad de realizarse profesionalmente solamente a uno de los miembros de la pareja, el otro debe tener la posibilidad al menos de reinventarse, pero de estar dispuesto a eso. ¿Sí? Yo conozco algunas parejas donde una de las partes ha tenido la posibilidad de empleo, etcétera, y en base a eso han hecho su proyecto migratorio, pero entonces la otra persona dice, bueno, yo siempre tuve algo que era como un hobby, pero quizás ahora lo puedo transformar en un oficio y en lo que quiero hacer. Entonces, bueno, empiezan a hacer una marca de diseño, empiezan a hacer cupcakes, etcétera, pero son felices en eso y consiguen un área de autorrealización. Si no está eso presente, en poco tiempo vamos a tener la noticia de la separación. Es decir, no solamente el amor no da para todo, eso es algo que a veces es un poco iluso. Por allí dicen los abuelos que amor con hambre no dura, ¿no? Exactamente. Decían las abuelitas. Sí, yo también quería rescatar que, digamos que, porque estamos hablando como que todas las cosas o las desventajas de emigrar, y rescatando un poco lo que dice Meure, digamos que el emigrar también implica reinventarse, redescubrirte, como ese proceso de autoindagación donde a lo mejor tú te vas a ver haciendo cosas que en un principio tú no te imaginabas, y eso puede ser muy positivo en el caso también de las parejas. A lo mejor yo no voy a ejercer mi carrera, pero tenía otras cosas por allí guardadas que a lo mejor en mi país de origen no se podían dar, y pues al emigrar pues descubro que sí, y que además que soy buena y que puedo vivir de eso. Entonces eso también es como bien importante rescatar cuando nos vamos a otro país. Y a lo mejor otros descubren que son más fuertes de lo que pensaban, ¿no? También, sin duda. El tema de la Navidad es un tema también, digamos, álgido en esta situación del duelo migratorio. De hecho, voy a leer este mensaje que nos hace llegar Simón Torres Perdomo. Dice, saludos desde Guacara, Estado Carabobo. No serán iguales estas Navidades sin nuestros hermanos y sobrinos. Un pensamiento que a lo mejor tienen muchísimos venezolanos en este momento. ¿Cómo serán estas Navidades? A ver, bueno, fíjate, efectivamente, toda época álgida o representativa para el ser humano y para nosotros la Navidad, si yo a ti te digo ahorita que es para ti la Navidad, tú me vas a decir la familia, las hallacas, y empiezas con la familia, los amigos, eso es Navidad para nosotros, porque en Venezuela somos muy gregarios, muy del grupo, ¿no? Entonces, efectivamente, la Navidad es diferente, sin embargo, porque sea diferente, no tiene que ser nefasta, que es lo que yo le digo a la gente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Rediseñar la manera de llevar los vínculos, ¿sí? Una manera como es, bueno, acercándonos a través de la tecnología, no conectándonos nada más para contarnos lo triste que es estar separados en Navidad. Eso hay que asumirlo, pero también hay que empezar a hablar de qué estás logrando tú allá, cómo me siento yo aquí sabiendo que tú estás logrando cosas allá. O sea, poder compartir también los aspectos de realización de ambas
realidades, grupos, ¿no? Exacto. tanto del que se fue como del que se quedó. Efectivamente, las fechas como Navidad reavivan los duelos, Sí. todo tipo de duelos, y el migratorio mucho más, porque pues definitivamente tú no puedes agarrar y decir, bueno, voy a agarrar un taxi, voy un momentico y le Claro. caigo de sorpresa, ¿no? Y mucho menos este año con los costos de los pasajes, etcétera. Total. Entonces, que era algo que se había manejado diferente en años anteriores, porque muchas familias esperaban diciembre, reunían durante Reunían y todo se el iban. año y en diciembre había un reencuentro. Es así. Este año ese reencuentro ha mermado significativamente. Entonces tenemos que reinventar esos vínculos a través de, bueno, vamos a hacer una actividad donde de repente no es la cena navideña, porque evidentemente que si la persona está en Australia y nosotros estamos aquí, pues la diferencia horaria es brutal. Pero podemos hacer alguna actividad donde estemos juntos y aquella persona, pues, qué sé yo, se come una torta, nosotros también, y empezamos a contarnos Pero qué no les estamos muestren las haciendo. hallacas porque qué dolor. No, Bueno, aquí no hay hallacas. no. Bueno, en el caso de en las mesas que hay hallaca este año, pues no le muestran la hallaca a aquellos que están allá en otros No, países, pero no ¿no? te creas, se las ingenian. Porque ahí aumenta el duelo. No, pero se las ingenian para hacerlas. Afuera, Sacan los es verdad, ingredientes de claro. donde no lo hay. Sí, Es verdad. Además te apuesto que afuera van a comer hallaca, aquí está como complicado. Sí. Eso es parte de los duelos del que se queda. Así es. Nos comenta Liliana Montilla. Dice, no es fácil aceptar la ausencia de hijos, hermanos, tíos, primos en Navidad. Con mucha fe en que pronto nos reencontraremos para salir airosos de esta situación. Si no, enfermas, dice ella. Ujú. Físicamente también, no solamente mentalmente, y eso hay que tenerlo bien presente. Esa gente que curiosamente después de que emigró, o los que se quedaron después de que la familia emigró, ahora todos los meses tienen gripe. Entonces, muchas veces el cuerpo dice Ya sabemos lo por que la qué, boca calla. porque hay gran cantidad de este Sí. estudio de camarógrafos, todo el mundo anda engripado. Ejemplo, o de repente vienen y te dicen, ¿sabes que yo no era asmática? Y ahora soy asmática. Y empiezan a aparecer aquella serie de sintomatologías que son físicas, pero que realmente tienen un gran componente emocional. O te llegan a consulta y dicen, Claro. yo creo que mi médico está equivocado, porque yo fui con él para que me viera la gripe y me dice que tengo que venir al psicólogo. Entonces ya uno entiende qué fue lo que pasó, ¿no? Y es que justamente, pues como bien lo dije, a veces el cuerpo dice lo que la boca calla. Tal cual. Nos comenta Eddie Mar Sánchez. Dice, vivía con mi hermana y sobrinita de 1 año y medio. Hace 3 meses se fueron del país y en esa maleta se llevaron parte de mi corazón, en especial la bebé. Es imposible no llorar y extrañarlas. Será una triste Navidad, aunque sé que todo es para bien. Yo me siento identificada con este mensaje porque mi sobrinito también se fue se fueron hace unos 4 o 5 meses más o menos. Y pues definitivamente creo que los niños son los que se terminan llevando el corazón de los tíos, de los abuelos y de todo. Magia 22 dice, también les puedo comentar que a mi nieto, el que se fue su tío. Mi nieto tiene 9 años y en momentos dice, extraño a mi tío. Claro, Claro. que se vincula no solamente con los papás, sino con los tíos son como los segundos papás de los niños y evidentemente que si también tu rutina giraba en torno a ese niño o el niño tenía una rutina con el tío, pues evidentemente también sufre la pérdida, es doloroso. Y los tíos que nos quedamos, ay, Terrible. no. Hasta con las maestras incluso, las maestras, los compañeros. De hecho, una recomendación que suelo hacer cuando algún niño se va es que se le haga una despedida para el cierre del niño e incluso le hagan una carpetica en forma de maleta donde cada niño le haga una cartica, una tarjeta. Si son bien chiquiticos, pues les pongan su manito y los niños se van con su maleta debajo del brazo, que en realidad es su carpeta Claro. de recuerdos, porque es importante la historia. Sí. O sea, no irnos de forma abrupta. Y el cierre, además, eso ocurre no solamente cuando el niño se va del país, también ocurre cuando hay un Cambio de inicio de año escolar, cuando Claro. cierras el año escolar, haces tu fiesta de despedida. Entonces sí es importante cerrar para que el niño pues pueda también procesar y En elaborar. el tema de los niños, si van a iniciar un nuevo colegio en otro país, con otra cultura, otros niños que tienen otra cultura, adaptarse, ¿no? Además a una historia nueva, de conocer la historia de ese país al que vas. ¿Cómo debe ser esa introducción de esos niños a esa nueva vida? Bueno, particularmente, y esto sí lo quiero aclarar, o sea, no hay que hacerlo ya cuando el niño está expuesto ya a la otra situación. Estas cosas tienen que darse de manera paulatina, explicarle al niño, evidentemente, que usted va a adecuar su lenguaje en función de la edad del niño, pero por muy pequeño que sea,
tiene que explicarle acerca de los cambios que están por venir. Incluso cuando los papás se separan, todo hay que explicárselo a los niños, a lo mejor no con detalles minuciosos, pero sí tomarte el tiempo, porque el vacío de información genera especulación. Y no hay nada más terrible para un niño que tiene menos recursos emocionales que pues no darle la información adecuada. Entonces tú sí tienes que sentarte y decirle al niño, mi amor, dentro de poco vamos a cambiar de colegio, vas a tener nuevos amiguitos, vamos a tener una nueva maestra, o sea, todo eso hay que explicárselo, porque si no se le explica, parte de los cambios conductuales que presencian los niños es justamente como ellos aprenden por asociación. Si eso va, digamos, acompañado a lo mejor de un mal comportamiento, puede pensar que todos estos cambios se deben a porque yo me porté mal, porque hice algo malo, porque no hice la tarea, porque, qué sé yo, hice una pataleta. Entonces todo hay que explicárselo y desculpabilizar también al niño y entenderle que, bueno, que es una decisión de los adultos y que evidentemente que tiene que ver con su bienestar también. Félix Díaz, a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, dice, un amigo migró a finales de noviembre con el propósito de radicarse afuera. Le pegó emocionalmente y no se pudo adaptar. Pasa eso, la gente no termina de adaptarse a ese nuevo país. Sí, y pasa un proceso mucho más duro porque el país del que se fue no es el mismo al que llega en el caso de que haya un proceso de reintegración al país del cual emigró, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas y la historia es diferente, pues entonces terminas no adaptado ni del que te fuiste ni al que llegaste, porque es distinto al que dejaste, ¿no? Claro. Entonces sí pasan, hay muchas personas que literalmente se han devuelto porque no se pueden adaptar, y yo creo que ahí el truco está en preguntarse antes de hacer el proceso migratorio si realmente somos personas con adaptación al cambio, con flexibilidad para eso. Hay que Siempre les pregunto a las una personas, autoevaluación sí, previa. Si generalmente cuando tuviste nuevos trabajos no te adaptabas, si no te gustaba nada nuevo, entonces imagínate lo que representa una migración donde todo es nuevo, no un aspecto, claro, sino todo. Nos comenta Carmen a través de nuestra cuenta en Twitter, dice, hace un año se fue mi hijo, pero cuando hablamos por WhatsApp, hacemos conversaciones animadas, cantamos cumpleaños, chistes, eso ayuda. Gracias por el programa. Tal cual. Redimensionar los vínculos, a esto me refería. Cuando claro, mencionaba lo de redimensionar los vínculos, cuando Hilda también mencionaba pues los recursos emocionales, allí estamos viendo unas personas que toman sus recursos emocionales y pues rediseñan y utilizan estos aparaticos, claro, para poder entonces generar ese vínculo. Y además no solo llamarlos para contarles lo que está pasando acá, es que no hay aquí, es que no conseguí aquí, es que no consiguió tal cosa, es que aquí está pasando tal cosa, es que al vecino le pasó tal cosa, porque es también como cargarlos de toda esa situación que pues difícil que se atraviesa en el país, pero que sabemos que vamos a salir de ella pronto. Ese es uno de nuestros deseos para este próximo 2018. Nos comenta Luzmila, dice, mis hijos en Australia ya me enviaron fotos de su primera cena navideña, un poco de lo que comentábamos. La mesa con hallacas, pernil, pan de jamón y ensalada de gallina. Me dio mucha alegría. Yo aún aquí no la he comido. Sí, a mí también me pasó con mi familia que está en Alemania y amigos que están en otros países. Ya ellos han comido hallacas, yo todavía no me he comido la primera hallaca. Así ha pasado. ¿Qué otras cosas podemos recomendarles? ¿Cuáles son esas otras soluciones que pueden buscar esas familias para tener ahorita una mejor Navidad sin que ese duelo sea tan profundo, pero además tratar de pues aceptar la nueva realidad en la que estamos? Claro. Bueno, fíjate que el hecho de que tengamos abuelos que evidentemente no son nativos tecnológicos, estén utilizando la tecnología, ahí también te habla del proceso de adaptación y cómo se reinventa, y eso es sumamente positivo. Abuelos que están utilizando la tecnología solamente y exclusivamente para comunicarse con la gente que está afuera. A mí eso me parece fenomenal. Una de las cosas que también recomendamos es que la gente no puede dejar sus costumbres. Fíjate cómo a pesar de que están en otros países, en otros continentes, siguen haciendo los mismos rituales, porque somos personas de costumbre, y eso pues hace que nos acerque a nuestra idiosincrasia, a nuestros seres queridos, y eso me parece que está muy bien. Sí. Yo creo que es importante ahí entramos como en otro tema, tal cual como le mencionaba Hilda, la parte de que tenemos, por ejemplo, el que se va tiene que rediseñarse como una persona bicultural. Entonces, de repente, puertas afuera, a lo mejor el valor de la Navidad es diferente porque no en todas las culturas es igual,
pero puertas adentro podemos mantener nuestras tradiciones y eso es lo que va fomentando esa familia bicultural donde hay elementos de la afuera, pero también hay elementos que tienen que ver de la procedencia, de mi país de origen, ¿no? Entonces, el poder mantener la cena de Navidad. ¿Qué podemos hacer? Eso, mantener nuestros rituales, porque eso nos va a generar calma, el encuentro con familiares o amigos. Hay mucha gente que no se conocía en Venezuela y se empiezan a conocer por grupos de Facebook y se reúnen en Navidad y que bueno, vamos a vernos en la plaza tal a ver los fuegos artificiales que lanzan el 31 y resulta ser que terminan haciéndose nuevos lazos y redes de apoyo. Eso es una solución para esta Navidad. O coordinar, por ejemplo, ahorita en Nochebuena o cuando recibimos el espíritu de la Navidad, que pues es una costumbre que hemos adaptado los venezolanos, o Año Nuevo, coordinar para estar por lo menos conectados, ¿no? Allí por una videollamada, un Skype, algo. La tecnología nos ayuda. Un fotomontaje. Se toman fotos, yo he visto muchos que se toman fotos y entonces agarran y recortan y dicen, mírate dónde estás, te dejamos atrás o te pusimos a un ladito o lo ponen en la parte de la casa que no le gustaba solo para echarle broma. Muchísimas gracias. Además, quiero revisar rapidito muchos comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Instagram. Dice, buenos días, felicitaciones por el programa, gracias, me sirvió, muchísima ayuda. Por aquí dice, estaba esperando este programa, dice, buenos días, muy buen tema, lo estaba esperando. Gracias por hacer este programa buenísimo, me siento identificada con todo. Buen día, excelente programa, me sirvió de mucho. Felicitaciones al especialista y a la conductora, gracias. Buenos días, felicitaciones por el programa, gracias, de mucha ayuda. Gracias a todos nuestros televidentes por estar allí también siempre tan pendientes de nosotros, pues dándole soluciones. Conocemos los problemas, lo importante es buscarle las soluciones y deseando por supuesto que esta Navidad, a pesar que tenemos a las parejas, a los tíos, a los primos, a los sobrinos fuera, pues nada, tenemos esto que nos ayuda muchísimo. Vamos a conectarnos, vamos a conversar con ellos. No los carguemos de todo eso que estamos atravesando nosotros acá en Venezuela. Vamos a darle también cosas bonitas. Vamos a contar chistes, vamos a contarnos historias, vamos a contarnos cómo nos fue durante el día. Y así pues esa distancia tan larga, esas millas, se hacen más corticas. Muchísimas gracias a nuestras invitadas el día de hoy, ambas psicólogo clínico, Meury Rivero y Hildamar La Chica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar siempre pendientes allí de nosotros. Mañana con otro tema, que tengan un bonito día y les deseamos que este 2018 que viene, pues nos podamos volver a reencontrar con esos seres queridos que están en otro país. O que ellos puedan venir o que nosotros podamos ir. Que tengan un bonito día. Chao, chao.